Feliz sábado, hermanos. Quiero comenzar con una pequeña reflexión que dice: permanezcamos conectados con Dios. Recordemos que el agua sin el pez sigue siendo agua, pero el pez sin agua no es nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin el suelo no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, el hombre sin Dios no es nada. Una pequeña reflexión para que nosotros podamos entender que Dios es el creador. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro 1:2. Y como título de este sermón le puse: mis ojos en el santuario. Si pudieran tener un lápiz y un papel y escribir los textos, sería mejor, porque de aquí vamos a ir como a las 3 de la tarde. Segunda de Pedro 1:12 dice: por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Vamos a ver Salmo 73:13. Y Salmo 73:13 dice: tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Qué Dios es tan grande como el nuestro? Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Qué Dios es tan grande como el nuestro? Como nuestro Dios. La hermanita Elena de White, en el libro del Evangelismo, en la página 165, dice: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Quiero que sepan, hermanos, que toda la doctrina, si no estamos nosotros empapados de la verdad presente, de todo lo que se hacía en el santuario, simplemente no vamos a llegar con el Señor Jesucristo. Por eso el primer versículo que leímos dice: por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Segunda de Pedro 2:12. Ahora, ¿qué es la verdad presente? La verdad presente no es estática. La verdad presente se mueve. Y ahorita vamos a ver por qué se mueve. Dice la hermanita Elena de White en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 323, escrito en 1889. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje. ¿Qué es verdad presente para este tiempo? Mostremos a la gente dónde estamos en la historia de la profecía. Ahora, ¿por qué la verdad presente se mueve? ¿Y qué es la verdad presente? Saben, mucha gente dice, o mucha gente va a la iglesia y quiere servir a Dios, pero no sabe por dónde empezar. Muchos tienen una Biblia, pero no saben cómo leerla. Y les dicen algo por allá y le creen y ya se fueron por otro camino. Pero ¿dónde estamos en la verdad presente? ¿Qué es la verdad presente? Por ejemplo, la palabra de Dios habla de túnicas de pieles. Vamos a ver Génesis 3:21. ¿Qué dice Génesis 3:21?
Y Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, cierto es que la Biblia no dice que hubo 2 corderitos que fueron muertos, pero no hay que ser muy sabios para imaginarnos que tuvo que haber una muerte o 2 muertes que representaban ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y en ese momento, esa era la verdad presente de que el Señor Jesucristo iba a morir. ¿Cierto? Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, y el Señor Jesucristo vino y preguntó, ¿dónde estás? Ahora, ¿el Señor Jesús no sabía dónde estaban? Sí, pero Él quiere que nosotros seamos partícipes de la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces, Él le preguntó si lo aceptaba como su redentor, y al aceptarlo, tuvo que ponerle las túnicas de pieles. Eso representaba al Señor Jesucristo. ¿Y qué si yo dijera ahorita, van a matar un corderito? ¿Eso sería la verdad presente? Ya no existe eso ya pasó. Ya no es verdad presente. Por ejemplo, todo esto que se hacía en el santuario era solamente una sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? Vamos a ver qué dice Génesis 2:17. Y Génesis 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, los corderitos fueron muertos allá, pero apuntaban, señalaban, ¿dónde se hacían los sacrificios? En el templo. Por eso cuando comencé, dice, mis ojos están en el santuario, en el atrio del templo es donde se hacía el sacrificio, y ahí apuntaban los corderitos. De hecho, ahí se hacían los sacrificios. Hebreos 8:5 Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A Moisés se le explicó lo que tenía que hacer. Se le dieron medidas, se le dijo el tipo de material y se le dio toda muchas instrucciones. Y él tenía que cumplirlas. Él no podía hacer lo que hizo Caín y Abel, que uno obedeció y otro no obedeció. Él tenía que cumplir al pie de la letra. ¿Se acuerdan quién fue el que hablábamos del dinero hace rato? ¿Cierto? Alguien le pagó a alguien para que maldijera al pueblo de Dios. Balaam le pagó a Balac para que maldijera al pueblo de Dios. Pero cuando él llegó y vio las tiendas, todo lo que había hecho, fíjense las palabras que salieron de la boca de Balaam. Dice, Números 24, del 5 al 6. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas.
Eso no suena a una maldición. Eso suena a un asombro, una admiración de algo hermoso. Y es que Jehová estaba ahí. ¿Se acuerdan cuando le dijo Jehová a Moisés: dile a Aarón que no entre todo el tiempo en el lugar santísimo, no sea que yo esté ahí y él perezca? ¿Lo volvió a hacer? Sí volvió a entrar, pero antes de entrar oraba 9 días y ayunaba para poder entrar. Ahora entraba con temor. Juan 1, versículo 1 y versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allá, en el Antiguo Testamento, habitaba Jehová, pero nadie lo podía ver. Acá, con el Señor Jesucristo, Dios en persona habitó entre los hombres. ¿Cuánto amor nos tiene, verdad? ¿Cuánto amor le tiene Dios a la raza humana? Y ¿saben una cosa? Tristemente, muy pocos lo han seguido todo el tiempo. Por eso cuando vayan a una iglesia y vean poca gente, no se preocupen. Siempre ha sido así. Los seguidores del Señor Jesús siempre han sido pocos. La hermanita Elena de White escribió en el deseo de todas las gentes, en la página 15, en el primer párrafo dice: Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: hacedme un santuario y yo habitaré entre ellos. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto. Estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres a fin de morar entre nosotros y familiarizarse con nuestra vida, con su vida y carácter divino. Fíjense bien, qué hermoso. El mismo Señor Jesús, el mismo Dios, el creador del universo, vino a familiarizarse con nosotros. ¿Para qué? Para que fuera nuestro ejemplo y lo viéramos cómo era Él. Y lo viéramos cómo seguir sus pisadas para llegar a donde Él llegó. Porque hay mucha gente que entra a la iglesia pensando que en la iglesia todo le va a ir bien. Y sin embargo hemos escuchado hermanitos que dicen que cuando llegaron a la iglesia casi se desanimaban porque les empezaba a ir mal. Y es que el enemigo nunca va a estar quieto. El enemigo nunca te dejará en paz mientras tú estés tratando de hacer las cosas bien. Si al Señor Jesucristo lo tentó, que el Señor Jesucristo no trataba de hacer las cosas bien. Él las estaba haciendo bien. Y nosotros estamos tratando de hacerlas bien. Por lo tanto, no se confíen. No bajen la guardia. Debemos de mantenernos en oración y ayuno. Es al revés, ¿verdad? Ayuno y oración. Entonces, debemos de mantenernos en ayuno y en oración, porque el enemigo de las almas no descansa. Juan 1, 11 y 12, ahí mismo. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ver, cuando vino el Señor Jesucristo y estuvo aquí en la tierra,
y fue crucificado, ¿cuántos estaban de su lado? Muchos fueron, pero muchos gritaban: crucifícale. Muchos estaban contentos porque él iba a morir. ¿Y saben una cosa, lo más triste de todo esto? Que mucha de esa gente que estuvo ahí estuvieron con el Señor Jesucristo cuando les dio de comer a los 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y muchos de ellos estuvieron cuando resucitó la hija de Jairo, y otros cuando resucitó a Lázaro. Y así será en los últimos días. Muchos nos llamamos cristianos, pero pocos somos de Cristo. Solamente dice aquí mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjense bien quiénes lo recibieron: los magos del oriente, los pastorcitos, los que estaban cuidando las ovejas, Zacarías, y un pequeño grupito más de los miles o tal vez millones de judíos que habían en ese entonces. Pero que no estudiaban, no puedo llamar Biblia porque no había Biblia, pero estaban los escritos, estaban los rollos, los pergaminos, no los estudiaban. ¿Y saben cuál era el propósito? Entre comillas, era llevarlos a los pies del Señor Jesús. Pero hoy en día siguen esperando al Señor Jesús, y el Señor Jesús está a punto de regresar por segunda vez. Porque para ellos, para los judíos, el Señor Jesucristo no fue más que un profeta, cuando la Biblia dice que es el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo murió, ¿en qué parte de la verdad presente estábamos? Él murió en el Monte Calvario, ¿verdad que sí? Pero en la verdad presente, ¿Él dónde murió? Acuérdense, todo esto era símbolo de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Él murió en el Calvario, ¿verdad que sí? Pero en la verdad presente, ¿dónde estaba muriendo? En el atrio del templo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando Él murió, el corderito que iba a ser sacrificado, ¿qué pasó con Él? Huyó. Con el temblor se desató y se fue. Ya no había necesidad de ese cordero. Estaba muriendo el cordero verdadero. Él solamente era una sombra de aquel que iba a morir. De hecho, ¿sabían ustedes que para el Señor Jesús nunca se construyó una cruz? Para todos los ladrones, cuando los iban a crucificar, les tomaban las medidas y todo para hacerles la cruz. Para el Señor Jesucristo no hubo cruz. ¿En qué cruz lo clavaron? Barrabás. Pero esa cruz no era de Barrabás, era tu cruz, era mi cruz, porque Él vino a morir por los pecadores. Y si se dan cuenta, soltaron al peor de los criminales, porque el Señor Jesucristo tiene para dar perdón a todo aquel que se arrepiente. Yo no sé si Barrabás se arrepintió, lo que quiere decir que Él murió por todos los pecadores. Juan 1:29, ahí mismo en el mismo libro: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Juan estaba hablando verdad presente. El Señor Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, esa era la verdad presente.
Muchos entendieron eso, muchos lo escucharon, pocos lo entendieron. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, ¿el Señor Jesucristo estaba hablando verdad presente? Nos podemos dar cuenta que la verdad presente no es estática. La verdad presente se mueve. ¿Y se mueve con quién? Se mueve con el Señor Jesucristo. Donde está el Señor Jesucristo, esa es la verdad presente. Por ejemplo, si yo les dijera ahorita, va a haber un diluvio, ¿esa es verdad presente? No, hubo un diluvio y en ese momento era la verdad presente. Entonces ahorita tenemos que estar enfocados en la verdad presente. Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Dónde se encuentra el Señor Jesucristo hoy en día? En el lugar santísimo. No está en el lugar santo. Y tristemente, muchos allá afuera les preguntas, ¿y dónde está el Señor Jesús? En todas partes. Eso no es una verdad. Ahora, Él está en todas partes por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo en este momento no trato de convencerlos. Yo en este momento trato de mostrarles la verdad presente, nada más. ¿Quién se encarga de convencer? El Espíritu Santo. Y muchos, tristemente, allá afuera, ni siquiera creen en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está haciendo una gran obra con aquellos que quieren aprender, con aquellos que quieren entregar el corazón al Señor Jesucristo, con aquellos que están dispuestos a dejar una vida de pecado y tener puestos sus ojos en el Señor Jesús. Levítico 9:24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ese era el sacrificio que el Señor Jesucristo iba a hacer cuando murió aquí en la tierra. Aunque Él murió en el monte de la calavera, o en el monte de, ¿cómo se llama? Donde murió, donde fue crucificado. Aunque Él murió en una cruz, eso era símbolo de que Él estaba muriendo ¿dónde? ¿Dónde? En el atrio del santuario. Pero había algo más a un lado. ¿Se acuerdan qué había? ¿Perdón? Después de eso, había algo más. Estaba el altar del sacrificio, donde fue muerto el cordero, pero había algo más adelante. El lavacro. Mateo 28:7. Y Mateo 28:17 dice: id pronto y decirle a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.
El Señor Jesucristo, después de haber muerto, ya había resucitado. Y ahora iba, ¿a dónde? A ver a las grandes multitudes que lo estaban esperando. ¿Cuántos lo estaban esperando? Ya no eran 12, ahora eran solo 11, más las mujeres, ¿cierto? 11 discípulos más las mujeres que habían ido. De hecho, cuando María se presentó al sepulcro, ¿para qué se presentaban ellos ahí? ¿Para qué se iban a presentar, mejor dicho, cuando ya no lo encontraron? Para embalsamarlo. ¿Lo estaban esperando que resucitara? No. ¿Estaban en la verdad presente? No, no estaban en la verdad presente. Lo habían seguido, pero se detuvieron. Porque el Señor Jesucristo les dijo que iba a padecer y iba a resucitar. Y dijo al tercer día. Por eso muchos de nosotros, si estamos en la iglesia y no continuamos el estudio, la oración y el ayuno, no podremos ver los movimientos del Señor Jesús. No podremos ver qué está haciendo y para dónde va. Él es un Dios de amor y nos dejó una carta de amor que se llama la Biblia. Y en esa carta de amor te dejó escrito cómo comenzó y cómo va a terminar y en dónde vamos a quedar. Tú tienes la decisión de ir con Él o quedarte aquí en la tierra. Efesios 5, 25 y 26. Y Efesios 5, 25 y 26 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificar, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. ¿Qué representa el lavacro? Es la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y hacia dónde se dirige? Acuérdense, todo lo que se le dio a Moisés era sombra de lo que iba a venir. Pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo dijo que iba a venir. Vino. Dijo que iba a morir. Murió. Dijo que iba a resucitar. Resucitó. Hasta ahí vamos. ¿Para dónde sigue Él? Si nosotros estamos relacionados en lo que se le dio a Moisés y en las instrucciones que se le dieron, deberíamos tener un vislumbre a dónde va. Porque ¿qué continúa después del sacrificio? Los sacerdotes se lavaban las manos, ¿verdad? Tito 3:5. Tito 3:5 dice: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Mientras que para Cristo el lavacro era la resurrección, para nosotros es el bautizo. ¿Creemos que el Señor Jesucristo murió? ¿Creemos que perdonó nuestros pecados? ¿Y cómo sellamos el pacto con el Señor Jesús aceptando su sacrificio? En el bautizo. Ahí lo aceptamos. Y luego, cuando Balac le pagó a Balaam para maldecir al pueblo de Dios, y cuando él llegó, vio las tiendas, vio el santuario,
todo tan hermoso, una figura del cuerpo de Cristo. Por eso no le quedó más que bendecir lo que se le había pagado para maldecir. Y así nosotros cuando vengamos a la iglesia, en la iglesia va a haber hombres o mujeres chismosas. Va a haber hermanitos o hermanitas peleoneras. No digo que aquí hay. Puede pasar. Pero nosotros tenemos que tener la mirada en el Señor Jesucristo. No me vengan a ver a mí. Yo no los vengo a ver a ustedes. Me gozo con ustedes. Son mis hermanos en la fe. Pero tengan presente, yo no los vengo a ver a ustedes. Porque si yo los viniera a ver a ustedes, entonces yo ya no estuviera en la iglesia tampoco. Como yo creo que a lo mejor algún hermano, y que Dios me perdone, ha salido de la iglesia por mí. No fue mi intención, pero tal vez mis acciones pueden hacerlo. Por eso a Dios pido perdón por eso, si así ha pasado. Pero la mirada tenemos que tenerlas en el Señor Jesús, porque Él sí nos va a salvar. Él es el único que nos puede salvar. Mateo 23, 37 y 38 y 39 dice: Jerusalén, Jerusalén, que amas a los profetas y bendices a los que te son enviados. ¿Así dice su Biblia? La Biblia dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Y miren la tristeza que continúa. Es algo que nosotros no quisiéramos saber, pero que tristemente también le va a pasar a este pueblo. Sigue diciendo el 38: He aquí, vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y una aclaración: ¿por qué su casa se estaba quedando desierta? ¿Estaban en la verdad presente? Si pusiéramos nosotros, es más, allá afuera, junto con nosotros, hay más de 33.500 religiones. Más de 33.500 religiones, y todas dicen ser el pueblo de Dios. Y todas dicen tener la verdad. Pero vamos a ver, si nosotros pusiéramos al pueblo judío enfrente del atrio o del templo, ¿hasta dónde llegarían ellos? ¿Cómo? Todavía estarían ellos en las tiendas buscando que llegue el Señor Jesucristo. No llegarían ni al atrio. Por eso dice aquí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora, y si pusiéramos a las demás iglesias enfrente del atrio, ¿hasta dónde llegarían? A ver, ¿ellos creen en el Señor Jesucristo? ¿Creen que murió? ¿Ellos creen que resucitó y que les puede perdonar sus pecados? Ellos entonces pueden llegar hasta el lugar santo. Pero ahí hay un pequeño problema.
Hay adventistas del séptimo día que cuando se habla de esto, ellos creen que desde que el Señor Jesucristo murió, llegó al lugar santísimo. Pero si nos damos cuenta, y si todo esto es sombra de lo que había de venir, siempre había un proceso. Y ese proceso se tenía que cumplir. Por ejemplo, ahorita le preguntas a una persona por allá afuera de otra iglesia, ¿cuándo viene el Señor Jesucristo? Él puede venir en cualquier momento, te dicen. Pregunta, ¿eso es cierto? Mira lo que voy a decir, El Señor Jesucristo no es poderoso. El Señor Jesucristo es súper poderoso. Y con todo y eso, no puede venir. ¿Porque a mí se me antoja? No, porque Él no es hombre para mentir. Y Él tiene ya pausado lo que va a suceder antes de que Él venga. Yo no puedo ir manejando a Los Ángeles y pararme aquí en el Toro y decir, ya llegué a Los Ángeles. No, porque todavía me falta, ¿cierto? Si yo le hablara a alguien y le dijera, ya llegué, estoy mintiendo. Y ya no sería un hombre de confianza. Entonces el Señor Jesucristo tiene ya estipulado lo que va a suceder antes de que Él regrese. Entonces, ¿a dónde llegarían ellos? Y en el santo. Fíjense bien, vamos a ver Éxodo 25:31. Y Éxodo 25:31 dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña y sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. ¿De qué es el candelabro? De oro puro. ¿Qué significa el candelabro o el candelero? Es el Espíritu Santo. Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. El candelabro dentro del lugar santo representa al Espíritu Santo, que también tiene una función aquí en la tierra. Hechos 19:2 y 3. Fíjense bien. Fíjense bien lo que dice Hechos 2. Hechos 19, 2 y 3. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Era Pablo, que estaba hablando con los discípulos de Juan. Y les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es por eso que hoy en día, como hay gente que no estudia la Biblia, hay gente que solamente viene a la iglesia, escucha el sermón y con eso se queda. Pero acuérdense, yo estoy segurito que si les diera un billete de 100, se lo gastan todito. ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué si Dios nos dejó una Biblia, su palabra, que es una carta de amor, por qué no la comemos todita? O sea, devorarla, estudiarla, memorizarla. Recuerdo un sermón, dicen que esto pasó de verdad. Cuando estaba el tiempo de la Inquisición,
llegaron los inquisidores y le preguntaron a un niño, niño, ¿tu papá tiene una Biblia? Sí, sí tiene una Biblia. A ver, tráela. Fue y se la trajo. Y ellos la agarraron y ellos no la querían para estudiar, ellos la querían para quemarlas. Y se la rompieron. Y dijo, mijo, ¿tu papá tiene otra Biblia? Dice, sí, sí tiene otra Biblia. Tráela. Se la trajo y la quemaron. Me dijo, ¿y por allá tu papá tiene otra Biblia? Creo que sí tiene otra Biblia que es de mi hermana. A ver, tráela. Y fue y la buscó y la trajo y la quemaron. Dice, mi hijo, ¿y no habrá por ahí otra Biblia? Sí, sí hay otra Biblia. Pues tráeles esa si no puedo. ¿Cómo que esa si no puedes? No, porque esa la tenemos aquí. La tenemos grabada en la mente. Casi igualito que nosotros, ¿verdad? Tenemos la Biblia grabada. Si no estudiamos, no podemos. Ahora, le voy a decir una cosa. Cuando nosotros agarramos la Biblia y la estudiamos, solamente la vamos a recordar párrafos cuando alguien hable de eso. Pero cuando cada uno de nosotros se ponga a hablar con otra persona, entonces vamos a grabarlo más rápido en nuestra mente. Les preguntó, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautizo de Juan. Ahora, ¿ellos estaban en la verdad presente? Juan bautizó con el bautizo del arrepentimiento. Y hasta ahí se habían quedado ellos. No continuaron siguiendo al Señor Jesucristo. Ahí se quedaron. Y tristemente muchos de otras iglesias, y aún de la nuestra, que solamente se quedan con lo que aquí se les dice, no avanzan. El 23, el 24 y el 25 de ahí mismo. Juan 19, Hechos 19, perdón. Dice, y harás asimismo una mesa de madera y de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Y harás también sus platos, sus cucharas y sus cubiertos y sus tazones con que se libará de oro fino los harás. Ahora, esta mesa era una mesa de madera fina, pero aparte de eso la cubrían de oro puro. Y ahí pusieron atención, ¿qué fue lo que se puso ahí? Platos, cucharas y cubiertos y tazones. Y todo eso era de oro puro. Y Éxodo 25:30, vean lo que dice. Es la misma mesa de la que estamos hablando. Éxodo 25:30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Era lo que comían los sacerdotes. Era el alimento de los sacerdotes. ¿Qué representaba esa mesa con ese pan? Vamos a ver qué representa en Juan 6:51. Y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ahí vemos que estaba la lámpara con los 7 brazos que representa el Espíritu Santo. Está también la mesa con los panes que representa al Señor Jesucristo, pero también en Éxodo 31 dice, asimismo harás un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y ahora, ¿qué es lo que representa el incienso? Está el pan, que representa al Señor Jesucristo. Está la lámpara, que representa al Espíritu Santo. Y está este otro, que es para quemar incienso. ¿Qué representa el incienso? Las oraciones. ¿Saben que las oraciones es exactamente una señal particular de los 144,000? El Señor Jesucristo oraba y oraba muchas horas. Miren, es fácil de entender eso. Cuando uno tiene a su esposa o a su esposo retirado, o cuando tienes a tu novio o a tu novia retirado y que solamente la manera de comunicarte con ella es a través del teléfono, ¿a poco le hablan 2 minutos? 3 minutos, 5 minutos. A veces hasta se queda uno con el teléfono en la oreja y se duerme uno. ¿Verdad que sí? Pero con el Señor Jesucristo agarramos la Biblia y en 5 minutos ya estamos abriendo la boca que nos queremos comer la Biblia, pero no para seguir estudiando, sino por sueño. ¿Verdad que sí? O cuando nos ponemos a orar, ¿cuánto tiempo oramos? Un pastor dijo por ahí que un niño decía lo mismo de ayer. Y se acostaba a dormir. Pero cuando pedimos, somos explícitos. Ay, Señor, ¿cómo quisiera yo tener una casa grande? ¿Cómo quisiera comprarme el carro que vi? ¿Cómo quisiera? Ahí sí somos buenos para pedir. ¿Verdad que sí? Apocalipsis 5:8. Y dice, y cuando hubo tomado el librito, los 4 seres vivientes y los 25 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y en las oraciones, ¿qué es lo que decimos? Primero que nada, pedimos perdón por nuestros errores, malas palabras, malos pensamientos, pecados que hayamos hecho durante el día. Y digo los que oramos, porque a veces uno ni oramos, ¿cierto? Y son las oraciones que tenían los santos. Y ahora, ya dijimos, si pusiéramos a las religiones enfrente, ¿hasta dónde llegarían?
¿Y nosotros hasta dónde hemos llegado? ¿Nosotros hasta dónde estamos? ¿Perdón? En el lugar santísimo. Éxodo 26, 33. Saben que lo estoy grabando y lo voy a subir al YouTube, si Dios me presta vida. Y más de uno no va a estar conforme con lo que estoy diciendo. Hasta ahí, hasta donde va el tema. Porque ahorita vamos a ver algo. Dice Éxodo 26, 33, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Fíjense bien, estaba el templo, pero había un velo en el medio, en el centro, y de aquel lado estaba el arca del pacto. Y de este lado estaba la mesa de los panes, la lámpara y el altar del incienso. Ahora, los hermanitos, ¿la mayoría creen en el Espíritu Santo? Sí, muchos no. Los testigos de Jehová tristemente no creen. Ellos ni siquiera pueden entrar al lugar santo, porque no creen en el Espíritu Santo. Ahí se atoran ellos y otros, que no sé cuáles. Pero los que logran entrar al lugar santo, ¿creen en el Espíritu Santo? Sí, creen en el Espíritu Santo. ¿Creen en el Señor Jesucristo? Sí, creen en el Señor Jesucristo. ¿Oran? Sí, sí oran. Ellos están en el lugar santo. Hasta ahí pueden llegar. Pero dice aquí, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. ¿Y qué hay en el arca del testimonio? ¿Perdón? Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora ya nos podemos dar cuenta que está el lugar santo, donde hasta ahí llegaban los sacerdotes. Todo el año había ahí oficio. Pero en el lugar santísimo, ¿cuántas veces entraban? Una sola vez al año, nada más. Dios le dijo a Aarón, porque Aarón entraba seguido, y le dijo, dile a tu hermano Aarón que no entre todo el tiempo, no sea que vaya a estar yo ahí y él caiga muerto. Entonces, Aarón, ahora cada que entraba, primero 9 días, se ponía en ayuno y oración, y después entraba. Qué diferente va. Cuando Dios da un mandato, ahora, vamos a ver, Hebreos 9:4. Dice, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y ahí viene un grave problema. Los hermanitos creen en la vara de Aarón. ¿Saben del maná? ¿Creen del maná? ¿Creen en los mandamientos de Dios? Tristemente el Señor Jesucristo dice que quien viola uno se hace reo de todos. Y ellos deliberadamente han desechado el cuarto mandamiento. Por esa misma razón, ellos no pueden entrar al lugar santísimo.
porque no están en la verdad presente. Vamos a continuar leyendo. La hermana Elena de White en el Ministerio Médico, en la página 354, párrafo 2, dice: la luz que Dios ha dado y continuará dando sobre la alimentación debe ser para su pueblo hoy lo que el maná fue para el pueblo de Israel. El maná descendía del cielo y la gente lo recogía y lo preparaba para su ingestión. De esta forma, en los diferentes países se dará luz al pueblo de Dios, que se preparen los mejores alimentos saludables que sean asequibles allí. Ahora, hay países donde no hay de todo, ¿cierto? Y hay gente que no tiene muchas veces para comprarlo. Pero Dios en su grande amor hace crecer verdolagas, quelites, hongos, nopales, que el nopal no necesitas ni sembrarlo, simplemente lo tiras y él solito crece. Es algo sorprendente. Ahora, ¿en Estados Unidos hay de todo? Bueno, había de todo, ¿verdad? Se está escaseando. Ya empezó a escasearse, pero había de todo. Y todavía se puede traer, me imagino. Entonces, ¿aquí podemos comer de todo? No. Hay carne de puerco y la carne de puerco no se debe de comer, ¿cierto? Y hay otras cosas que le han puesto. Por ejemplo, el otro día estaba yo en mi trabajo, que no me escucha mi patrón, y yo agarré unas mantecadas y me las empecé a comer. Pero su nombre lo dice, mantecadas. Pues, ¿qué esperabas que fuera, que tuviera? Y ya que me las había comido, dije, sabe bien feo. Me quedó como, no sé, que en la boca. Y le empiezo a leer, manteca de cerdo. ¿Qué esperabas que le iban a poner? Si dice mantecada su nombre. Entonces, muchas de las veces por no examinar lo que estamos comiendo, nos estamos metiendo en problemas. Hay un dicho que dice, el que inocentemente peca, no, el que inocentemente mata, inocentemente peca. Pecado es pecado. Entonces, ¿podemos comer de todo? Pero hay lugares donde les dan una ración, una porción diaria para comer, ¿cierto? Y hay veces que les dan carne de puerco, cosas que la Biblia prohíbe. Como lo estoy grabando, vamos a ver el versículo, cuál es el versículo que prohíbe. Isaías 66, 17. Y voy a leer qué dice Isaías 66, 17. Para nuestros hermanitos que más adelante van a ver este video, porque muchas de las veces, si no los lee uno, la gente no los busca. Isaías 66, 17 dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo, abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. No lo dice Felipe, lo dice Jehová. Y si él lo dice, es por algo. Dice la hermanita Elena de White que todas las enfermedades entran por la boca. Le echan cafecito, le echan puerquito, tequila, cerveza, tortilla, pan, o sea, como si nuestro estómago fuera un basurero. Y después nos enfermamos y decimos, pero si comemos bien saludable, ¿cómo que me enfermé? Por no estudiar la palabra de Dios. A ver, si tú tienes un carro y tu carro es de gasolina, ¿le puedes poner diésel? Pero ¿va a caminar? ¿Verdad que no va a caminar?
Entonces, ¿por qué le echamos de todo a nuestro cuerpo? Si también está el manual para nuestro cuerpo y nuestro manual se llama Biblia. La Biblia es el manual que Dios te dejó para que puedas vivir mejor. Vamos a ver qué dice Números 17:8. Y Números 17:8 dice: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Ahora, ¿saben por qué dice y aconteció que al día siguiente vino Moisés? ¿Por qué Moisés tuvo que ir a ver? Había habido un hombre entre las tribus que empezó a meter cizaña y les estaba diciendo que ellos querían adueñarse del poder, querían manipular, querían hacer cosas por su propia cuenta. Entonces les dijo Dios: ok, dile a mi pueblo que las 12 tribus, cada una tribu, busque una madera, una vara seca, y que la lleven aquí contigo, que la metan al santuario. Y al otro día vas a ver que es la que reverdezca, esa es la que yo acepté. Por eso aquí dice: y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que para el pueblo de Dios nosotros no creemos que hay vida después de la muerte. Hay gente que hoy en día se muere su familiar, su esposo, hermano, primo, lo que sea, y le ponen un altar. Hay gente que le pone hasta mole. Oh, es que le encantaba el mole. Otros le ponen cerveza, otros le ponen la tequila, lo que le haya gustado, ¿cierto? Y es más, le hacen servicios, por no decir misas, porque creen que Él está en otro lugar. ¿Y saben por qué creen eso? Porque no han estudiado la palabra de Dios. Un día yo vi un programa donde decía: se murió cierta persona, y ya ven que hay iglesias que tienen profetas. Y decía el profeta: oh, estoy viendo al hermanito allá sentado cerca de Dios. La Biblia no dice eso. Si nos vamos a Levítico 17:5, dice que los muertos nada saben, ni están en estado de merecer. Entonces, ¿de dónde buscó él? ¿De dónde vio él eso? ¿Dónde lo vio? Y es un profeta. ¿Cómo podemos darnos cuenta si un profeta es de Dios o no es de Dios? Si un profeta contradice lo que Dios ordenó que se escribiera, ¿es de Dios? No es de Dios. Entonces, Salmos 111, 7 y 8. Dice Salmos 11, 7 y 8: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son sus 9 mandamientos. ¿Así dice? ¿Qué dice? Fieles son todos sus mandamientos. Todos significa todos. ¿Y en dónde están esos mandamientos?
están dentro del arca del pacto. Y si están dentro del arca del pacto, ¿en dónde está el arca del pacto? En el lugar santísimo. Y si están en el lugar santísimo, los hermanitos que ya no guardan el día sábado porque les dijeron que ese ya no es para nosotros, ¿pueden entrar al lugar santísimo? No pueden entrar. No pueden entrar porque ellos ya no están creyendo lo que Dios dejó estipulado. Y acuérdense que todo esto es una sombra de lo que había de venir. Y vino, ¿cierto? Pero cuando vino aquí a la tierra, Él vivió como un hombre. Pero cuando comenzó su ministerio, ¿dónde debió comenzarla? En el altar de sacrificios. ¿Y dónde estaba el altar de sacrificios? En el atrio. Y después del atrio está el lavacro. Y después del lavacro está el lugar santo, donde casi todas las religiones del mundo, no todas, casi todas están ahí. Pero en el lugar santísimo, muy poquititas están ahí. Y ahí viene lo más triste. Con esto vamos a terminar. Si tú sabes que en el lugar santo están casi todas, pero en el lugar santísimo hay muy poquitos, nuestro trabajo es ir a tocar las puertas a esas personas y decirles: el Señor Jesucristo no te puede aceptar si no lo aceptas conforme Él dejó estipulado. Caín hizo lo mejor. Caín hizo lo mejor que él tenía. Abel hizo lo mejor. También Abel hizo lo mejor. Pero Dios no había pedido lo que Caín hizo. Y muchos hoy tristemente también creen que hacen lo mejor, cuando solamente en Éxodo 20, versículo 8 dice: acuérdate de las 11 de la mañana a la 1. ¿Qué dice? Acuérdate del día de reposo, no de un rato. Y tristemente yo conozco muchas personas de otras denominaciones, hay de veras dentistas también, que vienen un rato y como ya no nadie los ve, se van a trabajar. Ellos van a dar cuentas. A nadie están engañando. Se cuidan de nosotros, pero ¿yo qué les voy a decir? ¿Yo qué puedo hacer? Si no me puedo salvar yo solo, menos podré salvar a alguien, ¿cierto? Miren lo que dice aquí. Me miré a mí mismo y vi que era imposible salvarme. Entonces miré a Jesús y vi que era imposible perderme. A Él debemos de voltear a ver. Dice la hermana Elena de White en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 291, párrafo 2. La verdad presente debe manifestar su potencia en la vida de aquellos que creen en ella, para que de este modo se comunique al mundo. Los creyentes deben representar en su vida su eficacia santificadora y ennoblecedora. ¿Cómo podremos llegar ahí? Debemos de familiarizarnos con el tema del santuario. Ahí está la salvación. Ahí está el Señor Jesucristo en el lugar santísimo. Yo le he preguntado a varios hermanos de otras religiones,
¿en dónde se encuentra el Señor Jesús? Y ellos dicen, en todas partes. No, no se encuentra en todas partes. Por eso, hermanos, debemos de estudiar, debemos de salir a tocar las puertas, porque hay muchos hermanos allá afuera que se están perdiendo y que Dios nos va a pedir cuentas de ellos. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y cantar nuestro último canto. Sí. Vamos a ponernos de pie y cantar nuestro último canto.